La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de placa en los dientes. Si la placa no se remueve de manera adecuada, se convierte en un sarro, y este queda atrapado en la base del diente. La placa y el sarro irritan e inflaman las encías. Las bacterias y las toxinas que éstas producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se tornen sensibles. Visite al odontólogo al menos cada 6 meses para remover la placa y siga sus recomendaciones para los cuidados en el hogar. Tenga en cuenta que debe cepillarse los dientes por lo menos 2 veces al día y usar la seda dental, mínimo una vez al día. ¿Por qué sangre en las encías? Ese es nuestro tema de hoy y vamos a comenzar diciéndole que la inflamación de las encías obedece generalmente al depósito de placa bacteriana. Yo sé que ustedes han escuchado mucho que le he hablado de placa bacteriana. En el programa pasado, recuerden, hablamos de la temida placa bacteriana porque ella es la causante de la mayoría de males que tenemos en los dientes. Esa placa bacteriana que se acumula en la superficie cervical de los dientes, cervical es el cuellito, es la unión entre el diente y la encía. En ese espacio, cuando se acumula la placa bacteriana, entonces produce inflamación y un consiguiente sangrado. Esta inflamación y este sangrado de la encía en su etapa inicial se llama gingivitis. Gingivitis, gingiva de encía, itis, inflamación. Gingivitis, inflamación de las encías. Esta placa bacteriana, mis amigos, es muy adhesiva, sumamente adhesiva. Ella es pegajosa y la única manera de removerla, o la mejor manera de removerla, es con el cepillo dental y con el cepillado diario. No basta un cepillado, hay que cepillar los dientes mínimo 2 veces al día, en la mañana y en la noche, en un paciente sano. En un paciente con algún problema de inflamación, 3 o 4 veces al día. El detalle del cepillado está que cuando el paciente comienza a hacer su cepillado, comienza a cepillar los dientes, se encuentra que no puede ver esta placa bacteriana. Esta placa no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque la placa es blanca como el diente, no es incolora como dicen algunos. Ella se camufla con el diente porque es blanca y al estar sobre la superficie no se nota. Entonces, al no ver la placa bacteriana, usted se cepilla y cree que ha barrido toda la placa bacteriana que está en la superficie del diente, pero no es así. En la parte del cuellito, insisto, en la unión de la encía con el diente, ahí es donde se deposita la placa principalmente que produce la inflamación de las encías. ¿Y qué hace esa placa en ese lugar? Bueno, ellas forman colonias de bacterias que penetran por debajo de esa encía. Y como el cepillo no puede entrar, entonces ellas ahí hacen su hábitat, hacen su casa, hacen su mundo y hacen fiesta y producen la inflamación. La inflamación gingival. Por consiguiente, llega el sangrado de las encías. Para identificar esta placa es muy importante conocer lo que utilizamos en el programa pasado. Recuerdan que utilizamos una sustancia roja con los niños que se llama revelador de placa o fucina. El revelador de placa lo venden en las farmacias para uso del paciente. Viene en forma de pastilla y también viene en forma de líquido, en goteros. Si es en pastilla, usted compra ese revelador de placa, mastica una pastillita, pasa la lengua por toda la superficie de los dientes, de arriba, de abajo, de atrás, de adelante. En toda la superficie del diente usted va a pasar la lengua y luego escupe, toma un buche de agua corriente, de agua normal, y se enjuaga y luego se mira. Usted va a detectar en qué lugares de su boca se está acumulando la placa bacteriana, porque esta pastillita roja o este líquido rojo va a poner toda la superficie que tiene placa, la va a convertir en rojo. Entonces hay un contraste entre el blanco y el rojo y usted podría fácilmente con el cepillo eliminar la placa bacteriana. ¿Por qué es importantísimo utilizar la fucina o el revelador de placa?
Pues ahí usted se va a dar cuenta que entre los dientes, entre diente y diente, debe utilizar el hilo dental. ¿Por qué? Porque en esos espacios el cepillo no va a entrar y se le va a ver la superficie, se le va a ver roja. Si usted no pasa hilo, usted no puede salir a la calle porque se le van a ver los dientes con líneas rojas entre ellos. Entonces es importante el revelador, podemos comenzar a usarlo. Yo lo he visto en algunas farmacias de aquí de Mao. Podemos comprar el revelador de placa. Entonces, ¿cómo yo sé si tengo gingivitis? Si a mí me están sangrando las encías, no necesariamente yo tengo una gingivitis, tal vez sea una parte localizada por alguna otra razón. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo saber si tengo gingivitis. La primera indicación de gingivitis es la inflamación, así como lo están viendo en esta imagen, la inflamación de las encías que se tornan rojas, hinchadas y sensibles y sangran al cepillarse. ¿Qué sucede con esta encía roja y sangrante? Que el paciente teme cepillar porque siempre dice, doctora, cuando me cepillo sangro, pero justamente porque no se cepilla es que sangra. Entonces eso se vuelve como un círculo vicioso. Yo no me cepillo porque voy a sangrar, pero sigo sangrando porque no me cepillo, y así continúa mientras que la enfermedad va creciendo. Le digo a mis pacientes y le digo a usted ahora que me está viendo, si usted sabe que tiene encías inflamadas y rojas y tiene una gingivitis, es decir, una enfermedad de las encías en su etapa inicial, usted puede cepillar, usted debe cepillar esa zona donde está la inflamación, donde usted sangra sin temor. Justamente donde está la inflamación, cepille. El cepillo es el enemigo de la placa bacteriana y el aliado nuestro y de nuestros dientes. Justamente en esa zona que usted tiene inflamación es ahí donde usted va a cepillar. Que el cepillo se le llene de sangre, no importa, enjuáguelo y vuelva al ataque. Usted verá el resultado increíble en una semana, eso es como mágico. Usted comienza a cepillar esa encía, esos dientes, desde la encía hacia el diente, no solo el diente, desde la encía hacia el diente. En la parte inferior, bueno, podemos verlo aquí, en la encía hacia el diente, en la encía hacia el diente. Y en la parte inferior el labio, debe levantarse el labio, mirarse en un espejo y desde la encía hacia el diente. No me cepillen solo la parte de aquí. Y vamos a limpiar así, como quien limpia un peine. No vamos a limpiar así, porque vamos a lastimar. Y el cepillo tampoco que sea rígido, insiste en un cepillo suave para poder limpiar la encía. Entonces, como vemos en la imagen número 2, en la siguiente imagen, otro signo de enfermedad en las encías es que la misma retroceden o se retiran de los dientes, confiriéndole a sus dientes una apariencia alargada. Esos dientes que ustedes ven en algunas personas que se ven elongados, que se ven largos, ya es un paciente que ha pasado a una segunda etapa de la gingivitis que se llama periodontitis. Entonces, eso es un signo que usted, desde que vea, sabe que tiene problema periodontal y necesita ayuda de un odontólogo que pueda resolverle su problema. En esta zona, lo que sucede es que la placa bacteriana ha penetrado muy profundamente, al igual que los restos de alimentos, y al penetrar, ellos van literalmente comiéndose el hueso, destruyendo el hueso que soporta el diente, por lo que, como la encía acompaña al hueso, la encía se va retirando y el hueso se va retirando, pero de la misma manera se va retirando la encía, dando la apariencia antiestética de unos dientes alargados. En esta primera etapa de la enfermedad, el daño puede revertirse. Yo estoy hablando de la gingivitis, cuando hay inflamación, ya que el hueso y el tejido conectivo no está, la que sostiene los dientes todavía no está afectado. Si estamos en la etapa de la gingivitis, donde hay
una simple inflamación y hay sangrado y hay una pequeña molestia y usted sabe que apenas le inicia, apenas le comienza, está en sus manos frenarlo. Con simples técnicas de higiene, buen cepillado, buena técnica de cepillado, uso del hilo dental, pero si ya la gingivitis ha avanzado y ya se ha convertido en una periodontitis que puede tener diferentes etapas, y la periodontitis está en su etapa inicial o en su etapa aguda o crónica, usted no puede solo resolverlo. Usted necesita ayuda de su odontólogo. Si ya usted siente que los dientes han perdido su retención en la parte ósea, siente que tiene un poquito de movilidad, que ya están alargados, que no se ven como estaban antes y que aparte de eso sangra, entonces busque ayuda profesional. Venimos en unos instantes, manténganse ahí por favor. Continuando con nuestro tema de hoy, que es la gingivitis o por qué sangran mis encías, hay un dato importante para ustedes, muy importante, porque mucha gente enmascara la enfermedad con pastas y con colutorios o enjuagues, y eso no es correcto. Incluso cuando van a nuestra consulta, si nosotros no hemos hecho, después del diagnóstico, un curetaje profundo y hemos hecho una limpieza apropiada subgingival, es decir, por debajo de la encía, y hemos retirado la placa dura que está acumulada ahí y es la que está ocasionándole la inflamación, no podemos dar colutorios antes de, porque es como decir, es peor la cura que la enfermedad. ¿Por qué? Porque fijamos esas bacterias. Utilizamos mucho un colutorio a base de clorhexidina, que usted puede buscarlo en las farmacias, a base de clorhexidina, y la clorhexidina es un excelente antiséptico, limpia muy bien. Pero la clorhexidina debe dársele al paciente después de iniciar un tratamiento periodontal. No podemos utilizar clorhexidina así porque vamos a estar fijando esa placa que está acumulada debajo de la encía. Entonces es muy importante que el paciente se siente cómodo porque usa una placa para una pasta dental para el sangrado, recetada por nosotros, o simplemente la buscan en la farmacia y utilizan la pasta dental. Y esta pasta dental, al bajarle el nivel de sangrado de las encías y no sangrar con la facilidad que lo hacía antes, le da la impresión al paciente de que está sano, y eso lo engaña totalmente y la enfermedad sigue avanzando. Es bueno que si va a utilizar pastas y colutorios medicados para la gingivitis o la periodontitis, siempre sea con el acompañamiento de su especialista o de su odontólogo. Bien, vamos a hablar de los factores de riesgo de la enfermedad periodontal, porque hay factores que te hacen que la enfermedad tú la puedas padecer o no. Por ejemplo, el hábito de fumar. Esto es otra razón para dejar de fumar. Fumar es uno de los factores de riesgos más significativos relacionados con el desarrollo de la enfermedad de las encías. Además, el hábito de fumar puede disminuir el efecto de algunos tratamientos, no solamente a nivel gingival, también debemos tomar en cuenta que sino el fumar te puede impedir cicatrizar. Si eres un paciente para ponerte implante, debes dejar el cigarrillo, etcétera. Entonces, fumar por todos lados da negativo, igual para la enfermedad periodontal. Otros factores son los cambios hormonales en las mujeres, en las niñas y en las mujeres, sobre todo durante el embarazo. Estos cambios pueden hacer que las encías se hagan más sensibles, facilitando así el desarrollo de la gingivitis. Entonces, ojo, queridas madres con las hijas adolescentes que están en la etapa activa, hormonal, cuando comienzan a salir las espinillitas, cuando comienzan a ver su primera menstruación. Generalmente las encías tienden a inflamarse, pero la enfermedad se instala si hay un descuido en la parte
en la parte del cepillado. Igual el uso de anticonceptivos, algunos de ellos pueden provocar inflamación, como también el embarazo. Hay mujeres que se pasan el embarazo completo con una sensibilidad extrema en las encías y con inflamaciones que vienen y van, y eso todo tiene que ver con el cambio hormonal. También la diabetes, cuando la diabetes es mal controlada. La diabetes, las personas tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones, por lo tanto, dentro de esas infecciones está la gingivitis o la periodontitis. Un paciente controlado, diabético controlado, no necesariamente desarrollará la enfermedad. Esta enfermedad se desarrolla, insisto, si no tenemos buenos hábitos de higiene bucal. Y otras enfermedades como el cáncer, los pacientes que están sometidos a radioterapia, quimioterapia, enfermedades que dañan nuestra defensa, el SIDA, muchas enfermedades también respectivamente pueden perjudicar la salud de las encías. Otro factor de riesgo son los medicamentos. Hay medicamentos que de receta médica, como los que se pueden comprar sin receta, que pueden reducir el flujo de saliva. La saliva sirve para proteger la boca y si no tiene suficiente, la boca queda susceptible a infecciones y a la enfermedad de las encías. Hay medicamentos que pueden hacer que el tejido de la encía crezca más de lo normal. Y eso yo lo estoy viendo últimamente en los pacientes que tienen un tratamiento muy largo, tratamientos sobre la presión arterial. Hay medicamentos para pacientes de hipertensión que están produciéndole inflamación, y si algún médico me está viendo puede corroborar eso conmigo. El detalle está en que los medicamentos son necesarios y son importantes para regular la presión del paciente y lo necesita, por lo que recomendamos que los pacientes que están sometidos desde hace mucho tiempo a ciertos tratamientos hipertensivos o de cualquier otro tipo y utiliza por muchos años, debe buscar ayuda de un odontólogo que recurrentemente le haga su limpieza y su chequeo de rutina para mantener esas encías en buen estado. Y la genética, señores, tiene una parte importantísima. No vamos ahora a decir que yo heredé la gingivitis o que yo tengo problema periodontal porque mi familia todos tienen problema periodontal. No, la genética puede contribuir y puede ser un factor que ayude a desarrollar la enfermedad. Pero, vuelvo a decir por tercera vez, si no tenemos hábitos, si tenemos buenos hábitos de higiene bucal, no se va a instalar la enfermedad por sí sola. Entonces, conociendo qué es la gingivitis, que la placa bacteriana es la que lo produce, que podemos eliminarla fácilmente con el barrido del cepillado, ¿cómo lo vamos a prevenir? ¿Qué piensan ustedes? Después de yo haber dicho esto, ¿cómo vamos a prevenir la enfermedad? Como la mayoría de enfermedades bucodentales, como la caries, con una correcta higiene bucal, con un correcto cepillado. Eso es fundamental, igual que la limpieza del profesional. Si tienes más de 6 meses que no visitas a tu odontólogo, a tu odontóloga, por favor, haz una llamadita y haz una cita. En nuestra consulta, nosotros llamamos a los pacientes cuando tienen 6 meses que han cumplido el tratamiento. Creo que mi querida Wendy lo hace, porque es una regla para nosotros mantener al paciente enterado y de cómo está su salud bucal, pero a la vez con una higiene dental óptima, vigilado por nosotros, quienes le damos seguimiento al acúmulo de placa. Si el paciente está acumulando placa, le hacemos el conteo de placa bacteriana, a ver qué tal tú estás, si tú estás mejor que la otra vez que viniste, si aprendiste la lección, si ya entiendes que no debemos acumular placa alrededor del cuello de los dientes. Es importante buscar ayuda de un higienista dental para eliminar la placa bacteriana y utilizar el hilo dental. Entonces, conociendo todo esto que le he dicho, yo creo que podemos resumirlo todo en un pequeño video para que nos quede más claro qué es la gingivitis, cómo se trata y cómo prevenirla. Miremos.
El diente se divide en dos partes principales. La corona, parte visible con la que masticamos. Y la raíz, que se ancla en el hueso mediante lo que se denomina periodonto. Así pues, la función del periodonto es unir el diente al hueso. El periodonto tiene una estructura compleja que se compone de el cemento que recubre la raíz, el ligamento cuyas fibras unen el diente al hueso, el hueso donde se aloja la raíz del diente, la encía, recubrimiento visible de color rosado. Si el diente no recibe los cuidados adecuados, primeramente aparecerá la gingivitis, que es el enrojecimiento e hinchazón de la encía circundante. La gingivitis suele aparecer cuando la higiene es incorrecta, pero el tabaco, las hormonas del embarazo y algunas enfermedades y medicamentos también pueden provocarla. Una gingivitis no tratada puede evolucionar a una gingivitis más agresiva o a una periodontitis, antiguamente llamada piorrea. La periodontitis implica la destrucción de tejido y es una enfermedad grave para la boca. Las encías retrocederán y las raíces de los dientes quedarán expuestas, lo que producirá sensibilidad al frío y calor. Afectará la estética y, lo más grave, la periodontitis producirá la pérdida de anclaje de los dientes con su consiguiente caída. Una alerta frecuente de la afección periodontal es el sangrado de la encía. Si usted nota que le sangran las encías con facilidad, debe acudir al dentista lo antes posible para que analice la causa del sangrado y pueda realizarle un tratamiento temprano. Un diente sin tratar puede provocar la caída de los dientes vecinos. Pero, ¿qué hacer frente a la periodontitis? La enfermedad periodontal es una enfermedad crónica que en muchos casos no desaparece por completo. Por ello, elimine los malos hábitos y sea muy estricto con el plan de tratamiento que le indique su dentista.